Creencias y leyendas dominicanas. La calle El Conde figura con este nombre en los libros y documentos del 1655 al 1700, pero antes y después fue llamada con otros. Dicen que fue tal el impacto en el pedazo de un maestro de niños llamado José Clavijo, que por eso primero recibió el nombre de la calle Clavijo, de este ilustre personaje dedicado a la educación, que fundó un colegio en esos lejanos tiempos. Se sabe también que cuando el señor capitán don Rodrigo Pimentel, el hombre más rico del siglo XVII en la ciudad de Santo Domingo, dueño y señor del lugar por medio siglo, que acaparaba mercancías, evadía impuestos, revendía a elevados precios, usurero e inmoral precursor de la corrupción, mandó acuchillar por razones de celos al capitán de fragata, Juan Agustín, estando este acompañado por Francisco Caballero. Estando la víctima herido y sangrante, logró ser rescatado de la calle por el maestro, que lo adentró en su hogar y lo reconfortó, mientras trataba de estancarle la sangre que le manaba del cuello. Después fue llamada Calle Real, por ser la más ancha, central y principal. Y luego del triunfo de las fuerzas nativas, estando como gobernador el conde de Penalba, don Bernardino de Meneses, Bracamonte y Zapata, contra la invasión del imperio inglés, dirigido por el dictador Oliverio Cromwell, el cual envió 9,000 soldados al mando del almirante William Penn, padre del fundador de Pensilvania, y el general Venables. Fue llamada la calle del Conde, abriéndose además una puerta en lo que antes era el baluarte de San Genaro, que lleva el mismo nombre. Ha recogido esta vía una importante parte de nuestra historia de luchas y de amoríos. Cuentan que viviendo allí la bella Alice, una francesa casada con un anciano de su misma nacionalidad, el apuesto comandante de la caballería, que rompió con sus 200 jinetes nativos las filas del ejército del imperio francés, dirigido por el allegado de Napoleón Bonaparte, general Ferrán don Tomás Ramírez, el cual salió de su casa en la calle de los Mártires, hoy avenida Duarte, y se paró frente a la casa de la mujer en una esquina del Conde a galantearla. Fue sorprendido por una estocada mortal en la ingle, que le infirió otro francés que estaba también enamorado de Alice, cuya identidad nunca se supo hasta que él mismo lo confesó, estando al borde de la muerte, avaliado por el marido engañado. Se sabe que se le había cambiado el nombre años antes por el de Calle Imperial, y que después de que en su extremo oeste, en el mismo baluarte del Conde, se proclamó el 27 de febrero de 1844 la independencia de nuestra República Dominicana, y ondeara sobre sus muros por primera vez la bandera nacional. Se le puso el nombre de la calle Separación. Caminaron por su suelo de manera obligada los más claros y los más anónimos personajes. Se tejieron en ella los más bellos y oscuros propósitos y planes. Y se recuerda cómo volvió la pasión y la tragedia a asomar su rostro cuando el general Santiago Pérez perdió la cabeza. Como él mismo dijo luego, tomó su carabina y de un certero balazo le atravesó el pecho al poeta y general venezolano Eduardo Scanlán al mediodía del 9 de marzo de 1887. Mientras este pasaba por allí en franca provocación, sabido cómo era el general Pérez de las relaciones que mantenía disque en secreto con su esposa Emilia Ramírez y Morales, la que según el abogado Félix María del Monte sentía una necesidad infatigable de amar y ser amada. Después vienen los recuerdos y testimonios de los tiempos fatigosos de luchas y de intrigas, de espíritus salidos de épocas anteriores, de aparecidos vestidos de conquistadores y de silencios adoloridos. Dicen que cuando en el 1946
Al comenzarse a construir el edificio Copelo, encontraron la botija, tesoro escondido, que tanto había intranquilizado a las dos viejitas que vivían allí y que le cambió la vida a algunos, entre los que se encuentran una familia que vive aún hoy en las cercanías y había sido anunciada, además de por el fantasma de quien lo enterró, por una vidente de origen oriental. Lo que no se sospechó nunca fue que en ese sitio se instalaría a la caída del tirano Trujillo, cuando la huida era la consigna de sus seguidores, entre los que se encontraba un pequeño cortesano que luego gobernaría el partido llamado 14 de junio, con un líder de sincero y honesto, amigo de los pobres, que había sido acerado en las luchas clandestinas y las ergastulas donde la desnudez, la muerte y la tortura eran la regia, llamado Manolo Tavares Justo. Y después el gobierno de los dominicanos, que enfrentaron con las armas al poderío de 42.000 marines norteamericanos cuando nos invadieron en el año 1965, y que allí, en la calle del Conde, se levantaría tan alta la dignidad de una nación tan pequeña. Debió haber sido un mediodía cuando sonó el disparo y vimos al obrero Feliciano Matos, después de resbalarse por la pared con su pantalón blanco y su camisa de colores vivos, y al soldado norteamericano que había disparado, atrapado por el miedo y el asombro. Lo hizo porque al verlo pasar por la calle del Conde ese día luctuoso, fue uno de los que lo quisieron obligar a recoger basuras y este se negó a obedecerlo. ¿Cómo se llamaba ese soldado que quebró su humanidad en un acto de dignidad? ¿Y dónde está? El obrero se llamaba Feliciano Matos y ni en su patria lo recuerdan, pero está presente. Esta histórica calle, conocida como ninguna por la mayoría de los dominicanos, por muchas generaciones, donde desde algunos montes y montañas alcanzan a ver una palma de oro que nace en el mar, además de ser un sitio de paseo donde se asombra la belleza de lo mulato, ha convertido sus viejos caserones en negocios, centros de estudios y oficinas de trabajo, donde una juventud ávida se mueve agitadamente, mientras en Manuel, el que desde hace más de 20 años la camina durante todas las horas dibujando los rostros de la gente que le paga para ello, como buen artista, mirando a los que llevan en sus pensamientos, se deteriora en su suciedad material y en su descuido y contesta con un gran tabaco en su boca de sentada, aparentemente ajeno a los encuentros, las ausencias y los fantasmas de los que rodean. Yo soy el interior.